Afición, ¿cómo están? Soy Cuco Molina y hoy en nuestro podcast Corazón Manudo, ojo la institución que vamos a tener hoy. Enrique Quique Vázquez. Bienvenido, Quique. Muchas gracias, un placer y muy halagado de que me hayan invitado y poder compartir con todos, con toda la gran afición que tenemos, la afición más grande de Costa Rica, la de Liga Deportiva Alajuelense. Así es. Quique, hoy es un podcast para los que ya coleccionan canas, y ya yo tengo, y las nuevas generaciones que si quieren saber de historia de Liga Deportiva Alajuelense y de la Liga del Futuro, Quique es la persona que mejor nos puede contar, hablar de lo que ha sido la liga desde los 70s, 60s, ¿verdad, Quique? A la fecha. Quique, a lo que vinimos, 1972 debuta con Liga Deportiva Alajuelense a la edad de 17 años, casi 18. hiper joven. Sí, se podría decir que sí, aunque en esa época pues los jugadores en su mayoría se debutaba bastante joven. La dificultad que teníamos, digamos, los jóvenes en ese momento en la liga es que había un equipazo que venía de años atrás y entonces no era tan fácil, pero bueno, gracias a Dios se dieron las condiciones y don Max Villalobos fue quien me puso a jugar un torneo centroamericano. Debuté en un torneo centroamericano. Sí. De una vez ya, las grandes ligas, de una vez. Sí, porque se jugaban dos torneos simultáneos, el torneo nacional y ese torneo de la confraternidad que llamaban, que jugaban 2, 3 equipos por país y entonces se tenía que ampliar más la planilla, entonces nos daban mucha oportunidad los que teníamos un año, porque yo comencé a entrenar, ya ir a entrenar a la primera división en el año 71. Pero no me ponían porque eran demasiadísimamente buenos los que estaban. Pero en el 72, don Max sí me dio oportunidad. Quique, a las nuevas generaciones, ¿qué posición jugabas? Lateral izquierdo, en como una década. Ya al final utilicé varias posiciones, lateral derecho, en algunas ocasiones jugué por el centro, e inclusive don Iván Raz, en varios partidos me puso de contensivo, de pivot, como llaman ahora, contención. Bueno. Contención, Quique, ¿quiénes eran tus competencias? O sea, porque 16, 17 años teniendo jugadorazos ya en primera división, ¿a quién tenías que desbancar? Y ahí habían 2, 3 jugadores muy importantes, que inclusive que eran jugadores de selección nacional, Bernardo Delgado, Cori Delgado. En algunas ocasiones utilizaban a Víctor Palomino Calvo, de lateral izquierdo. Más antes otro que le llamamos el Negrillo Cedeño, que vivió mucho tiempo, vive en Estados Unidos todavía. Y lógicamente que esos eran los llamados a ser titulares y después ahí íbamos una camada empujando el carretón, como dicen, ¿verdad? Javier Jiménez, Rolando Villalobos, Alfredo Piedra, que ellos jugaron primero que yo, son mayores que yo un año. Mario Barrantes, tuvimos un sinnúmero de muchachos jóvenes que estábamos ahí y que poco a poco fuimos teniendo la oportunidad de participar y jugar y hacernos grandes y tener la dicha de jugar con esos que eran tan buenos. Con esos cracks. Quique, pucha, ¿verdad? Para poner en contexto un poquito, me contabas que Alejandro Morera y Buroy, el Indio Buroy, ya entrenaban porteros cuando vos estabas en Liga Menor. Cuando yo jugaba en Liga Menor, ellos iban, don Alejandro era gobernador de la provincia de Alajuela y don Salvador Soto, que de ahí nunca salió del estadio, más don Nelson Morera, que siempre fueron grandes colaboradores y hacían trabajo específico de entrenamiento de arqueros. Los arqueros de la primera división, por lo general los trabajaban ellos. Además que después se incorporó don
el famoso gato, Gatito, que todavía lo tenemos Todavía lo dichosamente tenemos acá. aquí en la primera división. Y él nos ayudó también muchísimo. Él trabajó mucho con lo que era trabajo de arqueros porque él Ujú. le gustaba la formación de muchachos en ese puesto. Quique, Don Francisco Álvarez Moreira, don Francisco Álvarez, Gatico. Gatico, Todavía está aquí. Todos los días viene a masajear. efectivamente. Quique, 11 años en Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Debutaste en el 72 y hasta el 81, perdón, 9 años. 9 años. 9 años con Liga Deportiva Alajuelense. En primera división. En primera división, ajá. Luego pasas a otros equipos en San José. Sí, jugué un torneo corto en ese momento se llamaba Municipal San José, que es el Barrio México. Uh-huh. Y el año siguiente fui a jugar a San Carlos. San Carlos. Sí, y ahí jugué un terminaste tu torneo carrera y ahí me retiré del fútbol en de la primera división. Luego jugaste Luego con Carmelita. me fui prácticamente 4 o 5 meses o sea, me había retirado. Y por insistencia de mi amigo Carlos Cañón González y Eso te iba a preguntar, que si era Cañón ahí. sí, y Chepe Leandro, José Leandro, de la familia, la panaderías, y algunos otros, don Gato Villalobos y muchos amigos que tengo ahí en el Carmelita. Fui y jugué un año en segunda división con ellos. Quique, esos 9 años en Liga Deportiva Alajuelense, un jugador que usted diga, fuera de serie. O sea, fue un honor haber jugado con él. Y si digo uno, me va a doler el alma porque... o decime 2 o 3, no sé. Bueno, empezando desde niño que yo lo veía y lo admiraba muchísimo, a Juan José Gámez Rivera, es un crack. Ídolo de Marvin Vega. Ajá, y posteriormente de Juan José, que habían muchísimos muy buenos, Alfonso Estupiñán, pero sin embargo y sin lugar a dudas que los dos mejores después de Juan José Gámez fueron Javier el Zurdo Jiménez y Rolando Villalobos. Te iba a preguntar, lo teníamos ahí, el Zurdo Jiménez. Y mi papá dice que es el mejor jugador que él ha visto de mucho tiempo. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre él? Vamos a ver, Quique Vázquez, afición de ser jugador de primera división con nuestro equipo, hoy es, y lo hablamos ayer, el visor que más jugadores ha sacado en el fútbol costarricense, ¿verdad? Buscamos otros números y no hay Quique, ¿verdad? Y tal vez me equivoque, pero son los números que tenemos. Entonces, Quique nos puede decir bien cómo era el Zurdo Jiménez técnicamente, porque ahora quiero que hagamos una comparación con los deportistas de hoy en día, o los futbolistas de en esos tiempos, 70s, 80s, 90s, Quique, a los que tenemos hoy en día. ¿Existe un Zurdo Jiménez en este momento? No, hay jugadores con técnica exquisita y muy buenos jugadores, pero con la técnica, la dinámica y la inteligencia de Javier Jiménez, puntero izquierdo, cuando se jugaba con punteros, no veo alguno que se le aproxime. Con el respeto de los jugadores que hay ahora, porque hay buenos jugadores. Javier fue un fuera de serie que pienso yo que si hubiese nacido en Brasil o en Argentina o en otro país, hubiera sido un jugador de élite mundial. Tenía unas condiciones técnicas naturales increíbles. Quique, ¿por qué no? O sea, tenemos excelentes jugadores hoy en día, ¿verdad? Y caso de Chira, Alonso Martínez, que creo que es fuera de serie también. Pero ¿por qué no hemos logrado durante el 2000 para acá tenido más o haber sacado más jugadores como el Zurdo Jiménez, como Juan José Gámez, ¿verdad? Como Villalobos? ¿Qué nos ha faltado? Hay varias cosas que yo he dicho que hemos fallado o que se han querido mejorar y en realidad que no tuvieron mejoría. Primero cerramos los campos de deportes.
Ya ahora es preferible tener una cancha bonita y cerrada con malla que tener el tierrero donde jugábamos todos y que jugábamos y a veces habían 5 mejengas a la misma vez y jugaban los grandes por un costado y los pequeñitos por el otro. Los niños de la escuela pasaban la calle, cruzaban la calle y estaba la cancha abierta y ahí era el recreo. Ahora queremos tener canchas muy lindas y no hay ni equipos de fútbol. Eso por un lado. Otra cosa, yo entiendo los cambios y me gusta, he ido aprendiendo con el tiempo a que hay que crecer, hay que estudiar, hay que prepararse, pero se le quitó la oportunidad al pulpero, al verdulero y el peluquero y todos los que tenían equipos de fútbol y ahora no pueden dirigir porque no tienen licencia. Y todos esos eran los que llevaban a los niños a jugar. A mí me llevó por primera vez a jugar fútbol un señor carpintero, don José Antonio Platanito, don José Antonio González. Él en el Limbo de Villahermosa, de aquí a Alajuela, él nos llevaba a todos los niños, los que nos gustaba jugar, él hacía equipitos y nos llevaba y con lo que él medio había aprendido. Y así estaba el señor Durán en la Plaza del Llano y Mitas Rojas en Plaza Iglesias y el otro en la Plaza del Carmen y se acabaron, ya no hay, ya no tienen posibilidad de dirigir porque no tienen licencias. Y entonces ya y con todo lo que les costaba a ellos, porque ellos tenían que levantarse 5 de la mañana, marcar la cancha, ir a buscar los jugadores, gratis. De a gratis, todo, lavar la ropa, todo lo hacían ellos y ya no existen. Yo pienso que todo eso ha dado a que se vaya perdiendo esa malicia indígena que tenían los jugadores en la época mía y más antes de la época en que yo tuve la oportunidad de jugar. Javier Jiménez era ese pícaro, ese vivo. Posiblemente Alonso aprendió ahí en la Isla Chira. Ahí no hay campeonato de nada. Hay 3 canchas y juegan mejenga y juegan los pequeñitos con los más grandes y ya uno va aprendiendo del que sabe y ve una jugada y la repite y ya eso no se da. O jugábamos con gente mayor que nosotros. Jugábamos con gente mayor que nos enseñaba maña, nos enseñaba a poner y el meta cuerpo, porque si no lo levantan. Efectivamente, me explico. Ahora usted pasa por campos de fútbol domingos y están vacíos. En las épocas de nosotros o más antes, las canchas de fútbol pasaban llenas todo el día. Que tenemos competencia, que el celular, que la cámara, que el internet, que el televisor, que nos pasan el fútbol alemán, que nos pasan todo lo que me quieran decir. Pero si no tenemos canchas y a los niños en las canchas, no van a volver a aparecer los Zurdo Jiménez los Brian Ruiz y los Brian Ruiz y los Wilmer López y Leonel Hernández y Yuba Paniagua y Rolando Villalobos. No van a aparecer más. Quique, ¿ya hay alguna manera que con lo que tenemos o con el fútbol moderno, ¿verdad? Y entre comillas, que podamos lograr sacar, vamos a ver, sacamos buenos jugadores de exportación y demás, pero esos jugadores que uno decía, pucha, o sea, sobrado, un Wilmer López, un Jaro López, un Carlos Castro, Sí. ¿verdad? Creo que extrañamos esas épocas y no estamos hablando mal de los jugadores actuales, ¿verdad? Sí, sino claro. que sí hay una diferencia de ese fútbol al de ahora. ¿Podemos lograr, Quique? Yo pienso que con un trabajo bien planificado y ordenadamente, algunos clubes podrían acercarse a ese nivel, digamos, de jugador, porque no todos los clubes, incluyendo los de primera división, tienen las condiciones que tienen otros. Hay clubes que tienen una cancha y ahí entrenan todos, entrena la primera, entrena la segunda, entrena el fútbol femenino, entrena, me explico, y es imposible, es casi que imposible.
pero me parece que podríamos acercarnos. Dicen que todas las épocas son las mejores. Dicen, gente conocedora. Yo pienso que no es tan real. Me parece que antes teníamos mayores condiciones. Ojo, lo que le estoy diciendo. Teníamos más y mejor infraestructura. No tan linda la cancha, pero teníamos la cancha. Ahora tenemos muy lindas las canchas, pues no tenemos los muchachos y están cerradas las canchas. Quique, y eso que hablamos, no hablamos de Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Hablamos del fútbol no, general. No, el fútbol general. En Costa Rica. Porque aquí, bueno, gracias a Dios, 5 canchas y los niños se levantan a entrenar, a jugar. ¿Verdad? Creo que la liga está llevando por un muy buen camino nuestras ligas menores y por ende 12, 14 muchachos en primera división menores de 22 años. Quique, la afición no sabe esto, creo, o algunos, muy poquitos sí, pero Enrique Quique Vázquez tuvo a Wilmer López, a Jaro López, Álvaro Mesén y a Randa Larguedas en su equipo de Liga Menor. En el primer equipo de Liga Menor que dirigí yo, todavía jugaba yo fútbol. Y le voy a contar lo más interesante de esta historia, de esa niñez, de esa etapa tan linda. Se hizo una visoría en el estadio Alejandro Morera, manejada por Álvaro Ginesta, Juan José Gámez y don Salvador Soto Buroy. Y escogieron 2 equipos de fútbol para conformar. Antes había Mosquito y Mini Mosco. De acuerdo. Y había que conformar los 2 equipos. Entonces ellos escogieron 2 equipos, un Mosco y un Mini Mosco. Era una visoría de muchos años, digamos, niños de 13, de 12, de 10, de 11. Una ensalada de frutas, y quedaron como 40 y tantos niños sin escoger. Y yo le pregunté a Juan José Gámez que si por qué no me daban autorización. Y me acuerdo que inclusive otro ex compañero mío de fútbol, Víctor Palomino Calvo, me dijo, yo le ayudo, pida permiso. Él me empujó, me dio ánimo y yo les pedí permiso que si de todos los que habían sobrado, yo no podía hacer un equipo. Y entonces, como eran los más chiquitos, los de menos edad, entonces escogí ese equipo. Y lo que les voy a contar es lo más increíble. Hubo un torneo a nivel de Alajuela. Entonces participaba el equipo del Llano, el equipo del Carmen, el de Plaza Iglesias, el del Barrio San José, bueno, todos los equipos sabidos y por haber que se pudieron inscribir. ¿Y quién cree que fue campeón? El equipo de Quique Vázquez. El equipo mío, el tercero de escogencia, se supone, con todos esos niños. Quique, ¿y alguno de esos niños que escogiste llegó a jugar? Todos los 4 que le mencioné jugaron en primera división. Wilmer, Mesén, Álvaro Mesén estaban en ese grupito que no habían sido escogidos porque eran los menores. ¡Oh, eso es una bomba! Entonces escogieron los más grandecitos, los de, me explico, y dejaron a esos que eran menores, esos fueron los que yo escogí. Y era durísimo para mí porque tenía que entrenarlos y yo estaba jugando en San Carlos. Entonces habían días que los entrenaba yo, otros días me ayudaba el papá de Harold y de Wilmer, don Marcos. Yo le dejaba las tareas. ¿Y cuáles eran las tareas de él? Yo tenía un librito que me había regalado que fue mi entrenador, don Hugo Tazara, de cómo se entrenaba en la Liga Menor. Entonces yo leía y eso era lo que ponía en práctica, más lo que había aprendido yo. Lógicamente ya jugando fútbol, ¿verdad? Y así fuimos sacando los niños. Ya una vez que tuvieron edad para Mosco ellos, entonces ya le pusimos el Independiente, el equipo Independiente. Okay. Y ya una vez que ya tenían edad para la liga, entonces yo se los entregué a la liga para que siguieran ahí, ya vinculados con el equipo. Salen semejantes. Y gracias a Dios y a la Virgen aparecieron estos Huilas jugando en primera división. Wilmer López. Es el recuerdo más hermoso que tengo yo. Qué bonito. Quique,
Vamos a ver, Quique, ¿cuántos años de ser visor para Liga Deportiva o para el fútbol nacional? De muchísimos, pienso yo que desde que yo jugaba, porque Bueno, sí, ya tus primeros fueron, podríamos decir que Wilmer López fue tu primer jugador y Alvarito Mesén y Randall y Harold, ellos jugaron, y algunos otros que, bueno, por circunstancias de fútbol es un filtro natural que hace el fútbol. Comenzamos con 20, 22 buenos niños y a la primera división llegan 3, 2, 1 o algunos no llegan ninguno. A veces llegan muchos, varios. He tenido grupos, yo en divisiones menores, que han jugado el 60% de los muchachos en primera. O sea, esos rompen la regla, pero sí se ha dado, sí se ha dado. Sí, como la generación de Popeye, ¿verdad? Que Pipo, Ureña, Ariel Rodríguez, bueno, Valdi, que hoy lo tenemos acá. Me acuerdo que esa generación era el alto y todos, Olger Guzmán. Eso los había dejado yo ya armados esos equipos, y posteriormente yo ya no estaba en la institución, vino Marcelo y tuve la dicha yo, porque me sentía inmensamente orgulloso claro. que Guardia y que Gendry, que todos esos muchachos, Gendry, Patrick, Pemberton y todos ellos aparecieran jugando, Pablito Herrera y Pablo Herrera, Windel, Gabriel, todos ellos aparecieran jugando, Ariel Rodríguez, todos pudieran haber jugado porque habían sido jugadores míos en divisiones menores en diferentes momentos. Quique, haces ese proceso, ¿verdad? De años siendo visor y escogiendo jugadores. Disculpe. Dígamelo. Te decía que yo observaba, aún jugando en primera división con la liga, observaba jugadores, lógicamente que no iba a traérmelos de esa pizza porque era una rivalidad, y en ese entonces difícilmente un jugador de Saprissa venía a Alajuela, uno de Alajuela iba a Saprissa. Pero sí, hablaba con los miembros de junta directiva de algunos buenos jugadores que veía en otros clubes, y algunos de ellos vinieron dichosamente, y un regocijo muy personal de que yo influencié, para llamarlo de alguna manera, a don José Llobeto, a don César Rojas o a los miembros de junta directiva de esos entonces, de que, ¿por qué no traemos ese? Aquí le mete, ese sería bueno. Y se lograba. Y se logró, sí, en algunos casos. Correcamino Rodríguez, que falleció hace poco, él vino influenciado porque yo... Como gerente deportivo hacía entonces usted ahí en esos tiempos. Imagínate. Quique, para los jóvenes que nos ven, que quieren llegar a ser jugadores de fútbol profesional, ¿qué ve Quique Vázquez o qué ve un visor, verdad, en un jugador para que usted diga, pucha, tiene condiciones, ¿verdad? No solamente pues técnicas, imagino que ves todo algo integral, pero algunos puntos que vos me digas, yo veo esto. Primordialmente los fundamentos técnicos que maneja el muchacho, y de ahí hay una serie de aspectos que van encadenados con la parte técnica. Por lo general, el jugador técnico es un tipo inteligente. Póngale atención. No, usted no ve un jugador técnico tonto. Ninguno he visto hasta ahora. Espero no verlo. Todos son astutos, inteligentes técnicamente. ¿Qué les veo más a algunos muchachos? El liderazgo. Porque por lo general, ¿a quién buscan? Yo no le echo el pase al malo. Y los niños no son tontos. Los niños le echan el pase al bueno y escogen al bueno. Yo quiero ir con él porque él es el que sabe, él es el que coge la bola y se quita 5 y entra con tu balón. El liderazgo, la personalidad y algunos otros rasgos ya que en primera instancia se les ve esas condiciones, ya después nosotros los desarrollan, los traemos y los volvemos a ver, porque una cosa es jugar en las juntas de Avangares y otra cosa es traer un niño
y ponerlo a entrenar en el CAR. Es diferentísimo. O antes, traerlo de tal lado y llevarlo al estadio, a entrenar al estadio, Alejandro Morera Soto. Muy diferente. Pero hay algunos que la rompen. Hay algunos, Zurdo Jiménez, así con esa astucia, esa inteligencia, esa chispa, que igual juegan en las juntas de Avangares o en Liberia o donde usted lo lleva a jugar. Son buenos jugadores. Esos son los sí, que son buenos en cualquier lado. Esos son los que rompen la regla. ¿Me explico? Sí. Y esos son los que nosotros buscamos para Liga Deportiva Alajuelense. Quique, la Liga del Futuro. Yo estoy muy feliz que muchos jóvenes están, yo soy joven, pero muchos jóvenes están en el equipo de primera división, que lo mencionamos al inicio del podcast. Actualmente en la planilla de primera división hay dos jugadores que Quique fue a ver y se los trajo y hoy están en primera división. Hablamos de Carlos Mora, Carlito Mora Jürgens Montenegro. Y de Jürgen Montenegro. Y Jürgen Román, que lo tuviste en Liga Menor. Lo tuve en Liga Menor. Y que sí, pues igual lo escogiste porque hoy sí, está en primera división y dijiste, sí, este es el que va a llegar. ¿Qué vio Quique en esos jugadores? Bueno, yo ahorita de la avenida de Agustín y de haberse conformado este proyecto acá en este centro de alto rendimiento, yo tuve un lapso de tiempo en donde me movilizaba por todo el país, yo, Enrique Vázquez, observando jugadores siempre para traer jugadores, porque estos en este momento, pero sí, tenemos todo mi historial de estar en el club, he traído jugadores de todas las partes del país y de todos los colores y unos cristianos y católicos y de todo tipo de jugadores. Dichosamente muchos dieron buenos pasos y muchos se quedaron y fueron grandes protagonistas en el fútbol de la liga y en el fútbol nacional. E internacionalmente. Algunos a los que pude traer también jugaron internacionalmente. Yo le daba mucho seguimiento a los torneos por medio de un amigo mío. Él me daba toda la programación del Ministerio de Educación Pública, de sus torneos de fútbol, que tenían 2 categorías o 3 categorías. Entonces yo le daba seguimiento a esos torneos y principalmente ya las finales, semifinales. Ahí observé a Jürgen Montenegro. Después del INAFA, le di mucho seguimiento a todos los torneos, a don Juan Carlos Román, y a ellos les consta que en todos la finalización de torneos, las finales, yo estuve presente, sentado ahí un día entero en una grada observando las finales del fútbol del INAFA, observando jugadores y observando talentos y muchachos con posibilidades de poder traer. Además de las visorías de selecciones nacionales, del proyecto que hay en la Federación de Fútbol, donde hay una visoría, posiblemente ahí estoy yo debajo de una sombra, ahí de un árbol viendo los muchachos de las diferentes regiones del país. En esos seguimientos colegiales vi a Jürgen. Posteriormente fui a ver una final al estadio Curridabat, y cuál fue mi sorpresa, que el mejor jugador que vi era Jürgen Montenegro. Estaba jugando con un equipo U17 de Cóbano, de Punta Arenas. No clasificó el equipo en el que él jugaba en Punta Arenas, pero sí clasificó el otro. Entonces el otro se lo llevó y fue y jugó muy bien. Perdieron la final por penales contra un equipo de aquí del lado de Bajo Rodríguez, pero sí le di seguimiento y después pude buscar, porque vieras que era muy complejo. En eso tengo que ser sincero, antes de esto que se está dando ahora, era muy muy difícil traer muchachos de diferentes lugares. Muchos se nos quedaron y muchos otros tengo que agradecerle infinitamente a mucha gente, padrinos que yo buscaba, exdirectivos principalmente,
a don Hugo Rivera y muchos otros que les iba a pedir plata para darles a los niños para que pudieran tener o pagar, porque no teníamos en el presupuesto. Muchos vivieron en mi casa. Patrick Pemberton vivió en mi casa. Si no hubiese sido que en mi casa lo reciben, lo hubiera tenido que volver para Limón, porque no habían condiciones. A don Víctor Alfaro, vicepresidente de la Federación de Fútbol, presidente de fútbol femenino, no tengo cómo pagarle, que me recomendó al negro Eric Scott, y yo fui, lo vi y le dije, sí me gusta, es un buen jugador, y me lo traje y él me lo recibió en su casa. Y muchos otros que, bueno, no puedo repetirlos porque duraríamos un día entero aquí diciendo de padrinos que busqué. Doña Nelsi, que trabaja en la SOA de la Federación de Fútbol, ella en su casa, algunos les podíamos dar dinero, otros los tuvo ella gratuitamente. Wow. Y a la suegra mía, que Dios la tenga en la gloria, y a las cuñadas mías, Marquito Ureña, ese de ahí, yo lo iba a tener que volver para Palmichal, salía a las 4 de la mañana, coger el primer bus para San José, de San José viajar para acá para que pudiera estar todavía en primera edición entrenando. Entonces me lo llevé a vivir donde los suegros míos, ahí vivió, y ahí él viene, cuando viene de donde está jugando, siempre viene y va a visitar en agradecimiento. Sí, Marquito es calidad. Y muchos otros. Alfonso Quesada vivió en mi casa. Muchos, que se andaba repartiendo hijos adoptivos. Sí, al final terminaron siendo como hijos míos. Claro que sí. Todos me ven y le puede preguntar a Wilmer, a Álvaro Mesén, a Brian, digamos que es uno de los más nuevos, para llamarlo de alguna manera, a los gemelos Cunningham, a Munguío, a Eder Munguío, Pablo Herrera, Calitos Hernández, Cristian Montero, Pablo Salazar, de todos esos. Que podría escribir un libro, hijos míos. Un libro, bien, sobre todos los que ha sacado. Marquito Ureña, al principio, le costó muchísimo adaptarse a la familia de mi esposa, porque le hacía falta la madre y el padre. Y así muchos. Con Eric, una vez se me perdió y se me volvió. Eric Scott. Ok, puede ser que esa sea la anécdota. Tuve que volver a irme para Limón. Las que costaba un mundo llegar a Limón. Irlo a traer de nuevo. Tenía una forma de cubrir que yo un día conversaba aquí con mis colegas y compañeros de trabajo, que yo traería a Eric Scott para que enseñe a los delanteros de este país cómo se cubre un balón, cómo debe ponerle el cuerpo un delantero al rival para que no tenga opción de rechazo. Yo lo traería. Es un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Una vez me contó Carlos Watson que en el Mundial, ese Mundial fue también de mucho regocijo para nosotros y para todos los liguistas. La base de la selección que le ganó a Holanda en Argentina, que llevó Carlos Watson y Jorge Manuel El Guggio Late, la base era mi equipo de alto rendimiento, que acababa de ganar yo un campeonato de alto rendimiento, con Roy Mairi, con Michael Rodríguez, con Cristian Montero, con Michael Robinson Legister, el lateral izquierdo, Eric Scott, Carlos Hernández, o sea, era un equipazo. Neil Drummond, eran tres los que no eran de la liga, que jugaban de titular. Warren, que ya lo teníamos negociado, estaba en San Ramón. El delantero, el otro que jugó en Europa, un gran jugador, que era el compañero Eric Scott, y Pupi, que jugaba de contensivo. Pupi López, eran 3, 4 jugadores, el resto era la Liga Deportiva Alajuelense. Un gran trabajo hicieron. Pero sí, he tenido muchísimas anécdotas. Con Brian sufrí mucho, él lo sabe. Por las necesidades de Brian. A veces llegaba a 5 de la tarde, con todo mojado, venía del colegio
a esa hora un niño no sabe uno ni qué comió. Recibí críticas que como un jugador llegaba a primera edición con esas piernitas, ¿qué le iba a dar yo? Tendría que gastar mi plata para darle de comer. A pesar de que tiene una familia que lo apoyó mucho, sus abuelos claro. Principalmente, y su madre, doña Rosa, pero sí, necesidades hemos tenido. Esto es el premio mayor de la lotería que tenemos los liguistas. Y ellos cada vez tendrán que ir saliendo. Ahorita tenemos ¿cuántos en la primera? Cerca de 14. Cerca de 14 y deben de haber poco 20 esperando turno. Uh-huh. Ahora la directriz que debemos de seguir y que estamos intentando es ya observar jugadores de menores de 15 años. Ya bueno. Casi chiquitos, en cualquier momento tenemos que ir al hospital de niños a traerlos con pañales, con pañales porque recién son nacidos. Tantísimos. Se ha hecho un tan buen trabajo, mis respetos para Agustín, para Vidal, para don Joseph y la junta directiva que ha respaldado esto, y todos los compañeros, colegas, entrenadores, los que están en este momento y los que estuvieron pasados, que han hecho esta labor tan encomiable. Quique, muchas gracias más bien también a usted por todo. Aquí podemos durar una semana hablando. Quique, de verdad que muy agradecido de la afición por todo su esfuerzo, porque sé que a veces agarra su carro o antes, ¿verdad? Agarraba su carro sin ningún beneficio económico y se iba y traía jugadores, todo por el amor al fútbol y el amor a Liga Deportiva Alajuelense. Así que muchas gracias por todo esas alegrías que nos ha dado usted a través de otros jugadores, porque si Quique no va a traer esos jugadores, no los tuviéramos acá. Sí, muchos se hubiesen perdido, sí, efectivamente, pero bueno, gracias a Dios que me dio la oportunidad, que tuve los medios y que también las familias de los muchachos tuvieron la confianza en darme niños, porque muchos los traje niños. A Eric Scott lo traje con 13 años y a Marco Ureña lo traje con 13 años, a Brian Ruiz. Brian Ruiz, a pesar de que jugaba en la escuelita de la Liga de la Sabana, pero muchos vinieron niños, que no es fácil para un padre de familia darle a un club de fútbol o a una persona, en este caso yo, un niño de 13 años, lléveselo y que queda en sus manos, ¿verdad? Los gemelos Cunningham y Hermonguiu, todos esos muchachos vinieron niños. Realmente, sí, niños. Quique, la última pregunta para cerrar nuestro podcast de hoy. Froilán Ledesma, ¿nos puede hablar 2 minutos, 1 minuto y medio de ese jugador? Es el mejor jugador que ha creado el fútbol de Costa Rica en toda su historia. El zurdo es un fuera de serie. Lastimosamente no jugó en esta época y no nació en un país como privilegiado futbolísticamente. Efectivamente, porque hubiera sido un Garrincha o qué sé yo, no sé. Y Froilán Ledesma como ese esperaremos 100 años o no sé cuántos para que aparezca otro. Lo tenía todo. Fuera de serie. Un crack. Bueno, para que haya llegado donde llegó, las condiciones que se le dieron y que bueno, por todas las situaciones que se presentaron, pues no se pudo cuajar. Pero para mí él era de la élite de los... En ese entonces, con un añito de trabajo más en Europa, hubiera sido de los 10 mejores jugadores que estaban en ese momento en el fútbol europeo. Entonces podríamos decir que Froilán... ¿Qué es que esta pregunta se la ha hecho Javier Delgado, Wilmer López, Carlos Castro? Y todos dicen el mejor jugador que he visto, Froilán Ledesma. Cerramos con esto, Quique. Muchas gracias, de verdad, nuevamente. Siempre a las órdenes de todos ustedes y un saludo muy especial a la afición de Liga Deportiva Alajuelense. Afición, no importa cuándo vea usted este podcast, Quique mañana va a ir a una visoría de jugadores. Esto fue nuestro podcast de hoy con Quique Vázquez. Yo soy Cuco Molina y nos vemos pronto.